¿Se ve bien? Vale. Citaría inevitablemente a Clara Campoamor. Clara Campoamor es la responsable de que las mujeres consiguiéramos tener el derecho al voto. Es Maya Pliskaya. Su movimiento de brazos era una bailarina súper elegante, con una técnica impecable. En l'àmbit polític, jo quizás Maria Cambrils. I va ser una dona també molt anònima. Hasta fa molt poquet no es va recuperar la seva poesia. Mira, en Gandia n'hi ha una dita que diu «Ui, això és de l'any de la naneta». I qui era la naneta? Doncs la naneta resulta que era una dona que era joglar en la cort del rei Alfons el Jove. I va ser, era una dona socialista, era l'única dona socialista que escribía y parlava del feminismo. Yo soy una gran admiradora de Almudena Grandes. Desde muy joven empecé a leer sus novelas. Nombraría a Martha Graham, que fue otra gran bailarina y precursora de la danza moderna. Patricia Pardo, que és d'Aldaia, poeta, payasa, escriptora, directora de teatre. M'agradaria que veiés això, donar-li el play. Vale. Al play, ¿vale? Ahora. Vale. Dale al play, por favor. Ay, por favor. Mira, Almudena. Mi referente es mi madre. Pues mi referente sería Sonsoles Borja. Para mí una mujer referente profesionalmente y como persona fue Pepa Frau. Una dona que per a mi és referent. Anomenaria a Gongi. Profesionalment, jo que m'he dedicat al teatre, ella és l'espill on m'he mirat. Sé que suena tópico, pero es la verdad. Mi madre, Amparo Plaza Vidal. Ha sido mi motor en la danza y también en la vida. Ha sido mi maestra de ballet desde que soy chiquitita. Y era la primera mujer alcalde en Gandía y me llamó mucho la atención y luego tuve la suerte de aprobar y fue ella la que hizo mi nombramiento. Esto es una trampa que me habéis hecho, ¿eh? Es valiente, intrépida, cariñosa, protectora. Ha sido ingrediente imprescindible para cumplir el sueño de muchas y de muchos. Bueno, gracias a ella también estoy donde estoy. ¡Qué emoción! Es mi sobrina. És lluitadora. Ella, per a mi, és la paraula, perquè en tot allò que fa, ella ho lluita, o sigui, no se queda darrere, ella alça la veu. Ella també va ser molt valenta. Cuando yo empecé me sirvió mucho porque estábamos las dos en un mundo bastante masculino. Y aparte de eso la encuentro una mujer totalmente inspiradora, siempre con una sonrisa, siempre con muy buena energía y siempre poniendo todo el corazón en todo lo que hace. ¡Qué bonita! Ella sí que es bonita. Ella le ha dado siempre mucho valor a educarnos libres, independientes y le ha dado mucho valor a la cultura. No, si jo tinguera que anomenar una dona referent, ella seria Gongi. Mi referente como mujer sería ella. Para mí Pepa fue un referente, me gustaría que ella lo supiera. Así que mi referente es mi madre. Un abrazo. Quina responsabilitat. Caray, qué precioso. ¡Hola! Mira. ¿Qué está? ¿Estabas ahí, mamá? Paula, por favor, ¿cómo has hecho? Sempre l'ha sabut. Moltes gràcies, moltes gràcies. Cariño, qué fuerte, qué bonito. ¡Qué trampa me habéis hecho! Home, això no m'ho esperava jo, la sorpresa. Moltes gràcies, moltes gràcies.
No m'havia passat mai una cosa així, eh? Jo tampoc.